El artículo 79 de la LOCSIMAT define la discapacidad temporal como la contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional imposibilita al trabajador o trabajadora para laborar por un tiempo determinado. Una vez finalizada la discapacidad temporal, el empleador o empleadora, según el artículo 100 de la LOCSIMAT, deberá incorporar o reingresar al trabajador o trabajadora que haya recuperado su capacidad en el cargo o puesto que desempeñaba o en otro similar. Cuando se trata de una discapacidad parcial permanente, aquella en la que como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional genera en el trabajador o trabajadora una disminución parcial y definitiva menor al 67% de su capacidad física o intelectual, el patrono o patrona deberá reubicar al trabajador en un puesto de trabajo acorde con sus capacidades residuales. Doctora Romero, una vez finalizada la discapacidad temporal del trabajador, ¿cuál es la obligación del empleador o la empleadora? Una vez finalizada la discapacidad del trabajador, el patrón o la patrona deberá reubicar al trabajador que haya recuperado su capacidad para el trabajo que desempeñaba en el cargo que tenía antes de la contingencia o en un cargo similar. ¿Y cuál es la obligación del empleador o la empleadora cuando se ha calificado la discapacidad del trabajador como parcial permanente o total permanente? La obligación del patrón en este caso es reubicar al trabajador en un sitio de trabajo acorde con la discapacidad residual que presente este trabajador. Ahora bien, para poder efectuar todos estos cambios, el patrón o la patrona deberá realizar los traslados que considere necesarios para ello. ¿Y qué debe hacer el trabajador o la trabajadora si el empleador o la empleadora no cumple con la reubicación en un puesto de trabajo? El trabajador, una vez reubicado en su puesto de trabajo, goza de una inamovilidad por un periodo de 1 año. Ahora bien, si el patrón o la patrona insiste en incumplir con lo establecido en el artículo 100 de la LOCSIMAT, el trabajador deberá trasladarse inmediatamente ante la inspectoría correspondiente o los tribunales laborales a los efectos de exigir el cumplimiento de este artículo. Resumen. Luego de haber sufrido un accidente laboral o enfermedad ocupacional, el trabajador o la trabajadora puede padecer alguna discapacidad, total o parcial, permanente o temporal. En el caso de ser temporal, al momento de la recuperación, el patrono o patrona deberá asignar al trabajador el mismo cargo que desempeñaba antes de la contingencia o uno similar. De ser una discapacidad parcial permanente, el patrono o patrona deberá asignarle al trabajador un puesto de trabajo acorde con su capacidad residual y, de ser necesario, hacer los traslados, modificaciones y adaptaciones correspondientes. El trabajador o trabajadora gozará de una inamovilidad laboral por 1 año luego de haber sido reubicado en el puesto de trabajo. En caso de cualquier infracción por parte del empleador o empleadora, el trabajador o trabajadora debe acudir lo antes posible a la DIRESAT o a la Inspectoría del Trabajo correspondiente. Para saber cuál es la DIRESAT o la Inspectoría del Trabajo que te corresponde, puedes comunicarte al 0800 INSACEL o al 0800 Trabajo.